1. Nexo TV. Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo. Bienvenidos. Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast Platicando con Carlos, episodio número 26. Es una bendición poder estar con todos ustedes el día de hoy. Antes de comenzar con el contenido de este día, quiero invitarles a que puedan compartir este programa con todos sus amigos, con todos sus contactos a través de las redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de familia. Pueden compartir para que más gente sea edificada con este contenido. Recuerden que necesitamos mover de alguna manera el algoritmo de las redes sociales para que podamos llegar a más y más personas con este mensaje tan importante que parte desde Nexo TV para todo el mundo. Amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante socialmente, muy importante espiritualmente, muy importante a nivel de iglesia, a nivel de familia. Y hoy vamos a hablar acerca de padres con propósito. Padres con propósito. Estamos a pocas horas de celebrar el Día de los Padres en Nicaragua, que se celebra el 23 de junio de cada año. Y pensando en la importancia de un padre presente, no en un padre que dice que está presente, pero su mente está en otro lado, no en sus hijos ni en su familia, o en el peor de los casos, ni siquiera está presente físicamente. Hay una gran cantidad de hijos, hay una gran cantidad de personas, adolescentes, jóvenes, niños de brazos creciendo sin una figura paterna. Y fíjense, estadísticas relevantes afirman que los hijos sin padres son 5 veces más propensos a suicidarse. Es decir, que si vos que me estás viendo que sos padre, has dejado a tu familia, tenés que saber que estás haciendo que tu hijo sea más susceptible al suicidio 5 veces más. 32 veces más probabilidades de huir de la casa. Esos fenómenos que antes escuchábamos de un hijo que dejaba una carta en su casa y decía, papá, mamá, me voy de la casa, no puedo más. X razones planteaba el muchacho. Pero cuando un hijo crece sin padre, tiene 32 veces más de probabilidades de huir de su casa. 20 veces más propenso a tener problemas de conducta. Mire, usted se da cuenta de un niño con problemas de conducta en la iglesia, en la escuela dominical, o incluso en la misma escuela donde él se está educando. Y uno simplemente a veces es bien suelto de la lengua para criticar a un niño con problemas de conducta, pero no sabemos que detrás de ese problema de conducta muy probablemente hay un padre ausente. Un hijo que crece sin padre tiene 14 veces más de probabilidades de cometer una violación. Obviamente crecen con una ausencia, una situación emocional que no ha sido satisfecha, y de una u otra manera van a intentar llenarla con cualquier tipo de vicio, con cualquier tipo de mala conducta. Y en este caso, y específicamente y estadísticamente además, son 14 veces más propensos a cometer una violación. 9 veces más de probabilidades de abandonar la escuela secundaria. La deserción escolar se ve aumentada en la medida que los padres abandonan su rol dentro de la familia, y 20 veces más de probabilidades de terminar en prisión. Muchos de los muchachos que usted ve en la prisión, muy probablemente detrás de cada delito y detrás de cada historia de un joven encarcelado o en drogas hay un padre ausente. Y precisamente por esa urgencia, por ese desastre social que no parece, pero viene precedido de una falta en la paternidad por parte, obviamente, de los hombres, es que queremos hablar el día de hoy. Si sos padre, no te vayas, tenés que escuchar este programa. Nos va a retar porque me incluyo, yo soy padre. Y hoy voy a hablar con un hombre que es realmente el fruto de lo que su padre ha sembrado en él. Vamos a escuchar de la voz de un hijo, de un hombre, de un adulto, la secuela que su padre ha dejado en su vida. Lo que su padre ha sabido sembrar en él en tiempo y forma. Lo que representa para la sociedad y para un hombre que se desarrolla el tener a un padre presente. Esto y más, luego de este video que vamos a ver ahorita,
de Abel Zavala, que es espectacular, una canción que me encanta, que habla acerca de la paternidad en otro sentido. Luego de eso, vamos a venir con nuestro invitado de este mediodía en el podcast Platicando con Carlos. Vemos a Abel Zavala, el padre que siempre soñé. Cuando más oscuro pudiera parecer, como si a medianoche sintieras que el sol no va a volver. Tienes que saber que solo no estás, tienes que saber. Cuando la traición llega a tu puerta a tocar y te deja el corazón herido con un puñal, tienes que saber que solo no estás, tienes que saber. Cuando no tienes las fuerzas para poderte levantar, cuando sientes que ya no te queda más, recuerda, Dios contigo está. Nunca has estado solo y nunca lo estarás. Dios promete estar contigo
Amigos, gracias por estar conectados en el podcast Platicando con Carlos. Estábamos escuchando a Edgar Lira, nunca has estado solo. Así es que si es tu caso, como las estadísticas que mencionamos anteriormente, has crecido con un padre ausente, yo quiero decirte que no estás solo. Tenés un Padre Celestial que siempre ha estado con vos, que ha prometido no dejarte, no desampararte y siempre cuidarte en todo momento. Así es que el hecho de que hayas crecido con un padre ausente no te condena a las estadísticas, que son reales, que ya las mencionamos y que, dicho sea de paso, si vos sos padre, pedile a Dios que te enseñe a ser padre conforme a su imagen. Bien, este mediodía... Feliz con día, rayos, truenos. con efectos especiales, con un globo aquí que se nos explotó. En este mediodía, mientras usted almuerza, estoy con Israel Rosales, que Israel, para mí, desde que yo lo conozco y conozco a su papá también, ha sido un claro ejemplo de lo que significa un padre presente, que ha estado involucrado en la vida de sus hijos, que ha sido un padre que desde mi punto de vista, al menos de lo que yo he visto, vos ya me lo vas a contar en primera persona, pero que lo ha empujado, tanto a vos como a tus hermanos, lo ha empujado hacia un futuro exitoso, le ha impulsado, le ha modelado, además, cómo se pueden hacer las cosas. Pero Isra, antes de comenzar a hablar un poquito sobre tu papá, quería mencionarte esto. Según estadísticas oficiales, vienen de Estados Unidos, pero obviamente se pueden aplicar a nivel mundial. Se dice que 1 de 4 niños pasa por la vida sin su padre, sin una figura paterna en la casa. Y eso, a la luz de las estadísticas que vimos, es una tragedia. ¿Qué te parece esto? O sea, un niño de cada 4 que nacen tiene casi asegurado estadísticamente que va a crecer sin su papá. Gracias, Carlitos, y gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y platicando con Carlos. Este tema es un tema muy interesante, es un tema que prácticamente en este mes, que prácticamente la gente está preparándose, aunque no con la gran envergadura que hacen cuando se celebra el Día de la Madre versus el Día de los Padres. Ya se sabe que se están alistando los pañuelos, los calcetines, ¿verdad? Las corbatas. Entonces prácticamente este mes se gira alrededor de eso. Fíjate, Carlito, que el tema que tú estás mencionando es un tema, es un patrón que no solamente lo podemos ver reflejado en un país. Creo que esta es una situación mundial, es un fenómeno global. La ausencia de los padres básicamente es un flagelo, es una situación que prácticamente se vive. Muchos de los niños abandonados, porque muchos de ellos son abandonados. Hay casos en los cuales vemos la ausencia de los padres porque mueren, quizás pasan un accidente, y vemos pues aquella persona que llega a la vida sin su padre y de pronto tiene que buscar alternativas, ¿no? Aunque es insustituible lo que es la figura del padre, porque prácticamente en el seno, ¿no?, de familiar, la presencia de un padre es fundamental, es necesaria. Pero que hemos visto pues que familias que han salido adelante y que han respondido a la vida, lo han hecho prácticamente sin una figura de un papá. Mira, Isra, vos has sido líder de jóvenes, has estado en diversas iglesias también ejerciendo liderazgo juvenil, has estado muy cerca del quehacer de la juventud en la iglesia. ¿Podríamos decir que este fenómeno también afecta a las iglesias? ¿En algún momento viste a algunos de los jóvenes que vos lideraste en el movimiento de convocatoria juvenil o en las diferentes iglesias donde fuiste líder juvenil local? ¿Viste la afectación de un padre ausente en la vida de tus jóvenes? Sí, de hecho, la mayoría de personas en las cuales vienen a Cristo también es porque tienen una carencia de un padre. Es porque sus padres no estuvieron ahí presentes. Vienen a buscar esa figura de un padre. Es más, hay personas que quizás a lo mejor la figura de un padre la tienen de forma negativa, y de pronto cuando vos le hablas y decís que Dios es nuestro padre, de pronto como que lo correlaciona en el sentido de que aquel padre que hay unos que sufren por la ausencia porque no están, porque no estuvieron, porque no estuvieron presentes, no estuvieron en sus inicios, no estuvieron ni en el hospital, ni cuando nacieron, ni cuando fueron al primer colegio, a lo mejor al kinder, cuando no estuvieron presentes en nada. Ese es uno de los casos que encontramos en las iglesias, la figura de aquel padre que está vivo pero que está ausente totalmente en su vida. Y está el otro que los padres que sí están presentes pero que tienen un mal precedente, que tienen
una mala experiencia y Sí. de pronto sufren esas situaciones, la verdad que eso lo vemos dentro de la iglesia y lo vemos fuera de la iglesia. ¿Y nunca te pasó, por ejemplo, yo he escuchado estadísticas ya a nivel de iglesia, que la gente que dentro de las congregaciones muestran más rebeldía, generalmente, no digo que en todos los casos, pero de manera particular incluso, hay algunos que vienen precedidos de eso, de un padre ausente? Y escuchaba a un pastor en un mensaje, en una prédica, mencionar este dato. La mayor parte, no sé si esto va a parecer chiste, pero la mayor parte de gente que divide una iglesia o se rebela contra la autoridad pastoral son gente que tienen ausencia o crecieron con ausencia de figura paterna. Es decir, de cierta manera hay un vínculo entre la paternidad ausente a la rebeldía que yo pueda desarrollar. Como no crecí con una figura de autoridad, entonces tanto en la iglesia como donde yo esté voy a rechazar toda figura de autoridad y eso se vuelve peligroso. Fíjate que he tenido experiencia de jóvenes que llegaron a conocer al Señor y aceptan, platicando con ellos, pues, porque uno ve y observa el comportamiento, el crecimiento de ellos, los frutos que ellos dan en los caminos del Señor, que ellos te aceptan a Dios como el Dios que te sana, el Dios que te resuelve, el Dios salva, que te ajá, que te ampara. provee. Pero cuando de pronto le hablas de que el Dios Padre, porque tienen una figura de padre que quizás a lo mejor no ha sido lo mejor para su propia vida, te dicen, prefiero el Dios que me sana, el Dios que me provee, pero el Dios Padre casi no están como muy correlacionados. ¿Ya viste la imagen? Ya vi una imagen, bonita, por cierto, una imagen bonita. Las uvas también. Es el papá de Israel, para los que no lo saben. Así es. Un hombre trabajador. Muy. Bueno, hablemos de tu papá entonces, ya que nos pusieron las imágenes. ¿Qué es tu papá para vos, Isra? Mi papá es mi amigo. Quiero decirte que tengo el honor de poder contar con un amigo. Nacimos nosotros en el seno de 4 hermanos y después obviamente tuvimos una separación de mi papá y mamá a temprana edad. Mi papá no es que se fue, mi papá se fue de la casa, pero no de nuestra vida. Mi papá se separó de mi mamá, pero no de nosotros. Él siempre estuvo presente. Entonces vemos una experiencia en la cual nunca nos separamos de él. Él nunca se separó de nosotros porque siempre existe las dos vías, ¿no? El hijo que se separa del papá y el papá que se separa de sus hijos. En este caso, pues, mi papá, Novis Rosales, ha sido esa persona en que ha visto la vida de forma pragmática, ha sufrido situaciones muy difíciles en las cuales hemos estado batallando, pero que gracias al Señor siempre ha sido ese padre, ese amigo, ese proveedor, esa persona que se toma un tiempo para poder escucharte, pero también para aconsejarte. Entonces tengo experiencias maravillosas alrededor de mi relación con mi papá. Yo puedo decir de que mi padre es una persona que siempre ha dicho, aquí estoy. Inclusive en los momentos más difíciles que hemos tenido como familia, él ha dicho, aquí estoy, soy su padre. Y yo creo que al final no se trata de ser un padre perfecto, pero sí de ser un padre presente, que eso es lo más importante. Me interesó mucho lo que mencionaste sobre el divorcio de tus padres, pero que a pesar de ello, tu papá siempre permaneció presente. Y lo digo también porque existe mucho el fenómeno, y a nuestras iglesias está llegando el fenómeno del divorcio, lamentablemente. Y hay muchas mujeres en las iglesias que están creciendo solas, pero voy a ello. Muchos padres pueden poner como excusa, no veo a mis hijos porque me divorcié de su mamá. Bueno, como su mamá es invivible, no me deja verlos, me ha alejado de ellos, me ha puesto medidas restrictivas de alejamiento, etcétera, etcétera. Habría que analizar caso por caso, pero en muchos de estos casos es por la conducta que no es correcta del papá. Pero fuera de eso, tampoco es excusa, como fue el caso de tu papá, que a pesar de ello permaneció ahí con Es ustedes. que una cosa es separarse de sus hijos y otra cosa es abandonarlos a ellos. Sí. Vemos nosotros casos en los cuales es abandono completo, es decir, termina su relación, se va de la casa y jamás volvés a saber de él. Es más, si lo buscas no lo encontrás, si lo llamás no te contesta, entonces vos ves un abandono. Son casos que se ven en la iglesia y se ven fuera de la iglesia, en casos que se ven en todos los países. Es fundamental, es esencial la presencia de un padre, sí. ¿Cuáles son los beneficios en tu caso? ¿Cuál crees vos a la luz de tu presente, siendo ya un hombre adulto? Y si te pusieras a analizar y pudieras decir,
Bueno, haber crecido con mi papá presente me ha dejado este beneficio y este beneficio. Primero lo considero Ajá. como una bendición de Dios. Veo casos de amigos míos que no tienen a sus papás. El beneficio más grande que yo puedo tener de él es que saber que dentro de mí, en mi ser, en mi adentro, contar con un amigo. Yo tengo a mi papá, más que mi papá, es un amigo mío. Es la persona que le cuento todas mis cosas, Ok. que recibo de él consejos. Y yo sé que los consejos de él no son para dañarme, los consejos de él no son malintencionados, sino que están siempre con esa formalidad de poder guiarlo a uno y de poder decirle, aquí estoy presente para cualquier cosa que lo que vayas a necesitar. Hermano, y qué difícil eso, porque ya cuando los muchachos empiezan a entrar a la etapa de la adolescencia, desde ahí ya no quieren escuchar los consejos de los padres. Y que vos digas a estas alturas que aún te interesa escuchar los consejos de tu padre, es una cosa... Tenemos por costumbre llegar por las tardes o cuando él llega de su trabajo como médico naturista, tomarnos un tiempito. A lo mejor no coincidimos, pero hay momentos en los cuales yo llego y por mi trabajo también y yo sé, y es como una necesidad de poder escucharlo a él y que él me escuche a mí, prácticamente es recíproco. Y yo siento que para él también es una bendición el hecho de poder platicar con su hijo y hablamos de todo. Yo creo que cultivar esa comunicación son parte de los beneficios que yo te puedo asegurar, como también para la salud mental también de uno, el saber de que hay alguien que puedes contar con él hace que nuestra vida pues se viva y se luche alrededor de personas que uno sabe que lo quieren. Desbloquemos recuerdos. Vamos a ir al cofre y vamos a desbloquear eso. Algunos recuerdos. Por ejemplo, un recuerdo que tengas de tu niñez con tu papá, algo que a estas alturas, yo tengo, digamos, algunos recuerdos de a lo mejor cuando tenía 7, 10 años y algunos recordamos, dependiendo de la memoria que tengamos, desde los 5 años. Hay gente que tiene recuerdos desde los 5 años. Lo lamentable es que cuando son malos, todavía permanecen más tiempo, pero desbloqueemos tu recuerdo ahorita. Sí, desbloqueando y rápidamente me traslado de un río en la ciudad de Danlí, en Honduras. Íbamos para un lugar a bañar, pero tuvimos una dificultad y miramos un río y mis hermanos y papá y mamá pues nos orillamos y prácticamente nos fuimos a nadar. Pasó una situación que mi papá se puso a jugar con mi hermano y nosotros nos hicimos, mi hermana mayor, Damaris, que ya no está con nosotros, ella estaba conmigo como alrededor de unos 10 metros y nos pusimos a jugar, pero nosotros nos metimos un poco más y prácticamente caímos en un hoyo en el río. Lo que pasó a continuación es que de pronto comenzamos nosotros a querer luchar por nuestra propia fuerza, a querer salir de ese hoyo y prácticamente comenzábamos a gritar. Y la persona que mirábamos ahí cercana, que era mi papá, pero mi papá estaba jugando con mi hermano Carlos. Estaban jugando y ellos miraban y escuchaban, pero ellos pensaban que estábamos jugando. Y yo recuerdo que cuando salía, yo miraba, yo le decía a mi papá, sálveme, ayúdenos, nos estamos ahogando. Y tenía que volver a introducir porque prácticamente estábamos en un lugar ahogándonos. Entonces yo tomé la decisión de agarrar a mi hermana. Dije yo, bueno, uno de los dos tiene que estar más tiempo para llamar a mi papá porque queríamos que él nos rescatara. La tomé de las piernas y comencé y la empujé hacia arriba y yo me acuerdo que yo cerré mis ojos y yo solo quería que mi hermana pudiera alcanzar a escuchar a mi papá, pero mi papá no venía. De pronto, de un momento a otro, ya no aguanté, yo me acuerdo que yo la solté y alguien me agarró del pelo, de aquí la cabeza, y me jaló y efectivamente era mi papá. En vez de darle gracias a él, en vez de decirle, papi, gracias, no sé qué, le dije, ¿por qué no dejaba que nos ahogáramos? ¿Por qué nunca llegó? ¿Por qué estuvo usted ahí? ¿Por qué nos miraba y que estábamos ahí angustiosos y no nos lo hacía? Decía. Entonces, eso yo resentí de niño. Lo resentí. No entendías bien todo. No entendía todo el contexto. Él decía, es que yo pensé que estaban jugando, yo pensé que estaban bromeando, dice, pero después miré que la situación estaba muy difícil y tuve que ir a rescatar a mis hijos. Eso es en el plano de hoy en día. No hay un padre que no vea que sus hijos están en una situación difícil que no quiera llegar a salvarlos, no quiera reaccionar. que no quiera reaccionar, que no quiera estar ahí. Y te voy a contar otra cosa.
hay hijos que no ven que sus padres reaccionan y tienen el rencor y decir, me ve que estoy en esta situación, estoy angustioso, estoy por ahogarme, y no vienen, no preguntan, no me llaman. Entonces, a veces nosotros no es que esperemos que mis padres lo hagan. A veces tenemos que tomar nosotros iniciativa. Ya cuando somos gente adulta, creo que debemos de quitarnos de situaciones que nos hacen y nos separan familiarmente. Y aprendí otra cosa, es que nunca llevar el rencor en nuestros corazones con las personas que realmente nos aman como son nuestros padres. Yo tengo la dicha, Carlos, de tener a mi mamá y mi papá. Son personas que amo mucho y hemos sufrido familiarmente y hemos visto la fuerza importante de las que Dios da a aquellos que nosotros prácticamente amamos, que son nuestros padres. ¿Cómo no? Bueno, quiero mandar un saludo a tu papá que está ahí conectado, está viendo. Don Novis dice excelente. ¿Viste que está presente en todo? Está presente el hombre. Orel Naúm Martínez dice saludos a Israel, mi hermano, Dios te bendiga. Y bueno, saludos a los que están conectados, que nos apoyen compartiendo. Isra, ya estamos terminando, básicamente no nos queda nada de tiempo. Solamente quiero que nos des brevemente en un minuto, si alguien nos está viendo en este momento y es un joven que nació, creció y se desarrolló sin un padre presente. Yo hablé de unas estadísticas a las que son, digamos, tienen cierta tendencia los muchachos y muchachas que nacen sin un padre, pero tampoco lo menciono como una condena para estos jóvenes. ¿Qué mensaje les podrías dar a aquellos que no tuvieron la fortuna o el privilegio o la bendición que vos tuviste de crecer con tu padre físicamente presente y emocionalmente también? ¿Qué consejos les podrías dar a ellos en un minuto? Mi consejo es que siempre valoren las cosas que el Señor nos da a nosotros y a veces, lastimosamente, los que nos quita. Hay unos que tienen a sus papás, valórenlo, cuídenlo, acérquense, ámenlo, escuchen, tengan aquel sentido de escucharlos a ellos y sobre todo de expresarles a ellos cuánto lo aman. Yo tengo a un padre que todos los días me dice, te quiero, hijo. Y eso lo valoro y lo respeto. Mi consejo a aquella persona que quizás no tiene a su papá, decirle de que Dios se hace presente en nuestras vidas. A los que tienen papá y a los que no lo tienen, Él se convierta como el mejor padre para nuestras vidas. ¿Cómo no? Muchas gracias, Isra, por estar con nosotros, por compartirnos la experiencia con tu papá. Yo quiero cerrar con esto. Nada más regálenme 60 segundos. Cierro con esto. Y esto va dirigido a los padres. Miren, actualmente hay una avalancha y hay un ataque y hay una conspiración brutal como nunca antes en la historia contra nuestros hijos. La nueva masculinidad, la nueva feminidad, ideologías que están intentando corromper la mente de tus hijos. Hay mucha gente, hay todo un sistema de valores de este mundo o de antivalores en este mundo que está intentando corromper la mente y el corazón de tus hijos. Adivina a quién Dios ha elegido para guardar el corazón, la mente y los ojos de tus hijos. A vos como padre. Y en la medida en que te ausentes, en la medida en que no estés, estás dejando a tus hijos como una presa indefensa frente al sistema de valores horroroso que se levanta como un monstruo hambriento, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y vos estás dejando a tus hijos que sean una presa fácil para este sistema. No seas más un padre ausente. Sé padre y aprende del modelo de modelos de nuestro Padre Celestial. Un abrazo para todos. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo viernes en otro episodio del podcast Platicando con Carlos y de anticipado, feliz Día de los Padres Presentes. Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo. Bienvenidos.